Hola, ¿qué tal, mis queridísimos y respetados amigos, adultos mayores? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a este espacio, a este su canal, en donde siempre buscamos traerles la información más relevante, la más clara y sobre todo la más útil para ustedes. Nos tomamos muy en serio la confianza que depositan en nosotros y, por ello, hoy hemos preparado un video muy especial. Hemos estado leyendo con muchísima atención cada uno de sus comentarios, cada una de sus dudas y preocupaciones, y créanme que entendemos perfectamente esa sensación de incertidumbre que a veces puede surgir. Vemos que muchos de ustedes se han sentido alarmados, un poco preocupados por ciertos temas que andan circulando, y es completamente natural. De hecho, nos han contado que varios han acudido personalmente al Banco del Bienestar para aclarar dudas, sobre todo en lo que respecta a su NIP, a esa clave tan personal y tan importante. Por eso, el día de hoy, vamos a desmenuzar esa información pieza por pieza, con toda la calma y el detalle que se merecen. Y no solo eso, también les traemos noticias frescas, información que acaba de compartir nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y que es fundamental que ustedes conozcan de primera mano, sin intermediarios ni malas interpretaciones. Así que les hago una cordial invitación a que se queden con nosotros hasta el final de este video. Les aseguro que la información que vamos a compartir les será de gran ayuda para que se sientan más tranquilos y, por supuesto, mucho mejor informados. Así que, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Les pido que se pongan cómodos, que le suban el volumen a su dispositivo, porque lo que vamos a platicar hoy es de suma importancia. Vamos a hablar de su próximo pago de la pensión para el bienestar, ese apoyo que tanto les ayuda y que merecidamente tienen. Como ustedes bien saben, el ciclo de pagos correspondiente al bimestre de julio y agosto está prácticamente llegando a su fin. Han sido semanas de movimiento, de calendarios, y en unas cuantas horas más, este capítulo de pagos habrá culminado por completo. Cerraremos la página de este bimestre para abrir una nueva. Ahora, con la conclusión de este periodo, todas nuestras miradas y esperanzas se centran en el futuro cercano, en la próxima fecha de pago que, como ya es costumbre, tendrá lugar en el mes de septiembre. Ya podemos casi visualizarlo. Aquí tenemos en nuestra mente el calendario del mes de septiembre, esperando pacientemente a que las autoridades de la Secretaría de Bienestar organicen y publiquen las fechas oficiales. Estamos en esa dulce espera para que se acomoden los días y las letras, y así todos ustedes, nuestros queridos adultos mayores, puedan organizarse y acudir a cobrar el próximo pago de su pensión, ese recurso que les pertenece. Y recuerden siempre, este es un espacio de diálogo. Si durante la explicación surge cualquier duda, por más pequeña que les parezca, o si desean agregar algo, compartir una experiencia o simplemente dar su opinión, por favor, háganlo. No se queden con ninguna interrogante guardada. Aquí no hay preguntas tontas ni comentarios fuera de lugar. A veces, uno se detiene pensando, ay, es que ya alguien más preguntó lo mismo, qué pena volver a preguntar. Nada de eso. Aquí todos somos una comunidad, y si usted no entendió una explicación de una forma, es nuestra responsabilidad buscar otra manera de explicarlo hasta que quede perfectamente claro. Si necesita que lo repitamos, lo haremos con gusto. Si necesita que usemos otros ejemplos, los buscaremos. Lo más importante es que usted se vaya de este video sintiéndose seguro y con toda la información en su poder. Así que, con toda confianza, exprésense en los comentarios. Todos, absolutamente todos, son bienvenidos y leídos con el mayor de los respetos. Y los tribunales de justicia. Entonces, esa va a ser nuestra posición siempre. Entonces, en este caso, él mismo ya lo dijo, si lo llama la autoridad, pues él va a ir a declarar y dio su posicionamiento. Entonces, pues creo que hasta ahí es lo que se conoce, y si sigue la investigación, que sigue la investigación. Si hay algo contra él o contra cualquier otra persona, nosotros no vamos a cubrir a nadie que tenga vínculos con
algún grupo delictivo o por un acto de corrupción, pero tampoco respondemos ante linchamientos mediáticos o de las redes sociales. Gracias. Y preguntarle, no sé si ya el titular de Profeco nos pudiera revelar los nombres de los servidores públicos que le pidieron favores, diputados y servidores públicos que le pidieron favores y que reveló en una comparecencia en Cámara de Diputados. Con permiso, Presidenta. Bien, más allá de los nombres, yo quisiera dar dos mensajes. Uno es que formalmente o finalmente los procedimientos a estas empresas se realizaron, se verificaron, se sancionaron y están en este proceso y en este procedimiento. Y dos, encontramos en la gran mayoría de los legisladores mucha sensibilidad y nos van a ayudar en particular a mejorar muchas cosas para atender a personas consumidoras. Y una de ellas que hemos estado analizando muy de cerca es algunos sectores, alrededor de 17 sectores, hoy están obligados a informar y a reportar sus contratos de adhesión ante la Profeco. Entonces, en esta reflexión y en esta mesa de trabajo se determinó que tendrían que ser mucho más sectores para poder proteger mucho más a las personas consumidoras. Entonces, estamos trabajando en ello. Lo que nos dijo la presidenta es todo conforme a la ley, todo conforme a derecho, y nosotros seguimos haciendo nuestro trabajo. Muchas gracias, Presidenta. Y gracias. Y por último, preguntarle a la secretaria Citlali Hernández si la mayoría de las mujeres o qué porcentaje de las mujeres que llegan a estos centros libres son mujeres violentadas o son mujeres que quieren salir adelante y aprender algún oficio y demás. Por favor. Son mujeres con diversas situaciones, mujeres que buscan atención o orientación para alguna violencia, mujeres que están saliendo de una violencia, o solamente mujeres que están buscando un espacio para su desarrollo personal y su autonomía, y buscamos que sea un espacio de encuentro de todas las mujeres en sus comunidades. ¿Pero tendrá los porcentajes? Tenemos atendidas cerca de 30,000 mujeres en todos los centros libres, pero son diversas sus situaciones y la verdad es que cada vez están asistiendo más mujeres para encontrar diversas actividades, no solamente que tienen que ver con violencias. Gracias, Presidenta. En cuanto vayan avanzando, les damos los porcentajes, cuántas mujeres de acuerdo a qué necesidad van. Adelante. El compañero, sí. Gracias, Presidenta. Muy buenos días. Santiago de Llano, de Ecos Media MX. Presidenta, mi primera pregunta sería para la secretaria Citlali Hernández, si es posible. Secretaria, a través de estos centros libres, ¿qué otras políticas públicas están articulando desde su secretaría para acompañar a estas mujeres en temas de salud, cuidado y participación comunitaria? ¿Cómo se vinculará este programa con otras estrategias de bienestar integral? Sí, como lo decía hace un momento, ya están en operación estos centros libres y estamos dialogando con distintas secretarías del Gobierno de México justamente para que este espacio otorgue una serie de servicios que garanticen los derechos de las mujeres, por ejemplo, con el sector salud, que cada cierto tiempo pueda haber algunos módulos de salud para las mujeres. Este es, digamos, el inicio de la operación con estos servicios, atención y prevención de las violencias y actividades para el desarrollo personal, pero la idea es que sea un espacio donde las mujeres encuentren los diversos servicios y acciones de bienestar del Gobierno de México. Gracias, secretaria. Presidenta, ¿qué opina de las declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos en relación a no opinar sobre las elecciones democráticas que se lleven a cabo en otros países? Esto porque ya ha habido reuniones del embajador de Estados Unidos en México con personajes de la oposición que están formando nuevos partidos. Y yo creo que hasta ahora el embajador de Estados Unidos en México ha sido respetuoso, tiene buena comunicación con el Gobierno de México, en distintos momentos ha aclarado temas importantes
que habían salido en los medios de comunicación, como por ejemplo el famoso tema de las visas, de que si había una lista de personajes políticos a los que se les iba a quitar las visas. Claramente la embajada dijo no hay ninguna lista y no hay nada que tenga que ver con eso, y algunos otros temas. Entonces no, pues un embajador tiene necesariamente que tener una tarea de vínculo entre en este caso el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Es el representante del gobierno de Estados Unidos en México. Y hasta ahora pues ha sido respetuoso. Y ya por último, Presidenta, ¿qué opinión tiene de que el gobierno del presidente Donald Trump tome represalias contra aerolíneas mexicanas luego de que el gobierno de México supuestamente obligó a las líneas aéreas de carga estadounidenses a que dejaran de utilizar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que ya incluso personajes de la oposición mencionan que es debido a la terquedad de que el AIFA tenga vuelos? Fue un comunicado de la Secretaría de Transporte del gobierno de Estados Unidos. Todavía no hemos sido notificados formalmente. Fue una declaración, parece que van a notificar en esta semana y hay que ver exactamente a qué se refiere. Ahora, México es soberano, eso es lo primero. Hay desde 2014, fíjense, 2014, todavía no gobernaba el presidente López Obrador, hubo una publicación de la saturación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, desde 2014. De hecho, es parte de la justificación de la construcción del aeropuerto en Texcoco. Pero es evidente, o era evidente, que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tenía una saturación muy alta en número de vuelos de pasajeros y también de carga. Esta saturación pues ya llegaba a niveles de riesgo, digamos, en términos de su propia operación. Entonces, en la época de Fox, luego de Calderón y luego de Peña, lo que querían era cerrar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y construir un aeropuerto en Texcoco. Cuando llega el presidente López Obrador, bueno, desde que fue jefe de gobierno, a mí me tocó porque fui secretaria de Medio Ambiente, nos opusimos a que se cerrara el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se construyera el aeropuerto en Texcoco. Eso fue, lo primero fue idea de Fox, de hacer eso. ¿Qué ocurrió en aquella época? Pues querían hacerlo no solamente en la zona federal de Texcoco, sino comprarle tierras a ejidatarios de distintos ejidos. En el caso de Atenco se manifestaron en contra una buena parte de los ejidatarios y posteriormente cuando llega Peña al gobierno del Estado de México viene una represión muy cruenta, en realidad porque querían que se hiciera el aeropuerto en Texcoco, incluso en terrenos ejidales. Llegó a ofrecerse el metro cuadrado en 7 pesos en aquella época. El entonces jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, y quienes participábamos en su gabinete, era yo secretaria de Medio Ambiente, dimos los argumentos de por qué un aeropuerto en Texcoco no era una buena idea. Científicos, argumentos científicos, que tienen que ver con el tipo de suelo, un suelo arcilloso, con hundimientos por la sobreexplotación del acuífero en esa zona, y un suelo arcilloso que tiene muchísimos problemas para poder construir ahí las pistas. Un suelo arcilloso es barro. El barro cuando se seca, pues es como polvo, y cuando se humedece, pues es como una plastilina. Y entonces aumenta su volumen y disminuye cuando se seca. Ese tipo de suelo pues tiene características especiales y no es precisamente el mejor suelo para hacer una pista. Pero además dimos argumentos de que en esa zona pues era la zona principal de descarga de aguas de la Ciudad de México, un reservorio muy importante principalmente para la contención de avenidas de agua y no inundaciones en la Ciudad de México y el Estado de México. Segundo,
un reservorio muy importante de hábitat y de ecosistemas. Y tercero, pues les muestro una foto de cómo está ahorita el parque de Texcoco, nada más para que vean lo que hubiera tenido que ocurrir. O sea, ahí es donde se quería construir el aeropuerto. Hoy pues es un lago, como siempre se dijo. Sería un problema construir ahí un aeropuerto. Entonces, la primera opción era utilizar, además de los terrenos federales, de ejidatarios. Y hubo un conflicto social muy fuerte que derivó en una cruenta represión. Después, cuando llega Peña, dijo, bueno, no hay que hacerlo en el ejido porque esto es complicado, vamos a hacerlo solo en la zona federal, en esta zona federal, que hoy está inundada. Cuando un aeropuerto además carísimo, con el adicional de que se iba a cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para que funcionara el de Texcoco. ¿Qué iba a ocurrir en las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Un desarrollo inmobiliario, ese era el verdadero negocio. Además del aeropuerto, el verdadero negocio eran 700 hectáreas de desarrollo inmobiliario, un nuevo Santa Fe. Ese era el objetivo, así estaba planeado, ya tenían prácticamente visto a quién le iban a vender los predios del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con las implicaciones que tenía para la ciudad en términos de pérdida de empleos y otras problemáticas. Bueno, cuando gana el presidente López Obrador, hace una votación en todo el país, preguntando a la gente si se seguía con el proyecto del aeropuerto en Texcoco o la otra opción era construir un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, en donde había una base aérea militar, y poder mantener los dos aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Cuando se hace el cálculo de cuánto cuesta, pues resulta que es mucho más económico hacer el aeropuerto en Santa Lucía. Se ahorran 300,000 millones de pesos, 300,000 millones de pesos. El aeropuerto se hace rápido, de manera eficiente. Cuando están listos los dos aeropuertos, se inaugura en 2022 o 23, a ver, recuérdame la fecha de inauguración. O 21. 21. Se inaugura en 2021, imagínense. Porque además el aeropuerto de Texcoco, que está hoy, fíjense cómo está, iba a tener su primer vuelo hasta el 2024-25. Cambio, en el caso de Santa Lucía, en el 2021 se inaugura y se ahorran 300,000 millones de pesos que se dedican a otras obras estratégicas. Bueno, cuando está el aeropuerto, el AIFA ya, y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se hace una valoración de qué tiene que irse al AIFA. Y en esa valoración se decide, entre otras cosas, que es muy importante que la carga dedicada se vaya al AIFA. ¿Qué quiere decir la carga dedicada? En los aviones pues llega pasajeros y mercancías. A veces en los aviones de pasajeros también vienen mercancías. Y hay aviones dedicados exclusivamente a la carga. Entonces se toma la decisión a partir de un estudio, de una revisión técnica, de que la carga se vaya al AIFA y además que se reduzca el número de vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues ese era el objetivo de construir un nuevo aeropuerto, que disminuya la saturación del de la ciudad para que se fuera al de Santa Lucía, hoy Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Entonces se toman decisiones con base en estudios técnicos, decisiones soberanas, y se avisa a las empresas de carga. Por ejemplo, DHL es la primera que se va
el primer vuelo de carga que llega al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y después otras empresas. Allá tiene que instalarse pues todas las aduanas, los recintos fiscales, porque todo eso es necesario, es parte de la normatividad para la llegada de carga que viene de otros países. Bueno, algunas empresas de Estados Unidos se quejan en aquel momento de que es poco tiempo el que les avisaron para trasladarse. Algunas, la mayoría dice mucho mejor, no haber tanto tráfico para sacar la carga, podemos desde el AIFA dirigirnos a otras zonas que no son directamente la Ciudad de México. Entonces hay algunas empresas que dicen fue muy poco tiempo de aviso. Sin embargo, pues ya pasó más de un año, año y medio, y las empresas se han ido adecuando pues a esta nueva circunstancia que es benéfica para todos, el que la carga se haya ido, la carga dedicada al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Para cualquier duda, cualquier aclaración con las empresas, pues hay mesas de trabajo con tanto la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes como con Defensa, que es quien opera el Aeropuerto Felipe Ángeles, como con la Marina, que es quien opera el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y se resuelven las cosas. Entonces no hay razón para tener alguna sanción que tenga que ver con este asunto. ¿Qué es lo que se privilegió? La seguridad. Y ya escuchamos la semana pasada que el aeropuerto va muy bien. Este diciembre recibe nuevos vuelos internacionales. Está funcionando muy bien y la carga también está funcionando muy bien. Se están fortaleciendo los recintos fiscales, las aduanas, para que todavía sea mucho más eficiente la salida de carga. Y se va a estar en comunicación, no hay razón alguna para que tenga que haber una sanción. Y la decisión de hacer el aeropuerto en Santa Lucía, pues fue una muy buena decisión. Si no, imagínense qué hubiera pasado si se hubiera seguido con el aeropuerto en Texcoco. Presidenta, ahorita que mencionó a la Sedena, este fin de semana se llevó a cabo… 21 de marzo del 22. ¿El 22 seguro? No sé por qué yo recordaba que era el 21, del 22, está bien. Este fin de semana, el sábado, se llevó un ensayo por el evento que se realizará este sábado 26 de la fundación, de los 700 años de la Fundación de México Tenochtitlan, donde varios de los actores que representarán en este evento son integrantes de la Sedena. ¿Qué mensaje le daría al pueblo de México ante este evento? Va a ser algo muy, muy especial. A ver, aparte de que se va a transmitir por todos los medios públicos, los invitamos a que vengan al Zócalo. Es la historia del pueblo mexica, de la fundación de Tenochtitlan y después también pues de la invasión española y lo que se llama la caída de Tenochtitlan. Pero al mismo tiempo es una reflexión de lo que significa los pueblos originarios, nuestra base fundamental cultural de nuestro país y en particular para la Ciudad de México lo que significa pues la historia de la ciudad y al final México, el nombre de nuestra patria, pues viene de ahí. Entonces es nuestra herencia cultural. Entonces es muy importante el reconocimiento de la Fundación de Tenochtitlan. Se hizo un evento en el 21, formalmente en los escritos está 2025, pero en el 2021 José Alfonso sabe más. A ver, ¿por qué no platicas del 2021 y 2025? Gracias. Presidenta, con su venia. Sí, en el 2021 en efecto, se hizo una conmemoración en relación a la Fundación de México. El documento que nos sustenta es la Chronique o l'Histoire du Mexique, que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París.
Esta es una traducción del francés de un escrito de Fray Andrés de Olmos, que fue uno de los primeros eruditos en entender la cultura, y es interesantísimo ver que pone que la Ciudad de México o México se funda en 1321 en números romanos para enfatizar la importancia de ese número, y a partir de esa fecha hace la cuenta hacia atrás para ubicar la salida de Aztlán a la llegada aquí, y concilia el calendario con el encuentro de Cortés y Moctezuma en 1519 y posteriormente la caída. Hubo un debate interesante, respetuoso por parte de muchos de los académicos, y la decisión fue reconocer que la cuenca del Valle de México viene siendo poblada desde hace más de 700 años. Ahora lo que estamos conmemorando es un hecho cósmico puntual que se viene repitiendo desde hace muchísimos años, y por lo menos 50 años de participación de grupos mexicaneros, danzantes, etcétera, los 26 de julio en la Plaza de la Constitución, y constituye el segundo paso cenital del Sol. Y este paso cenital del Sol es, según lo hemos analizado, el portento, es decir, el águila es el Sol que desciende sobre la nopalera. En la nopalera está el corazón de Copili, y en lugar de serpiente tiene el glifo de la guerra sagrada. Y esta figura mítica está impresa, lo han visto ustedes ahora en las reproducciones que están en el Zócalo, en lo que se llama el Teocalli de la Guerra Sagrada o de la Fundación, porque tiene en la parte superior el glifo correspondiente a 1325. Eso es lo que estamos conmemorando, la fundación o el sembrado de la cultura mexica en el islote que posteriormente fue la gran ciudad de México, Tenochtitlan. Gracias. Adelante. Gracias. Buenos días, Presidenta. Julia Bonilla, del periódico La Razón. Nada más para complementar el tema de los aviones. Entonces, ¿estarían descartando totalmente hacer una reasignación en el aeropuerto en el Benito Juárez? No. No la descartan. No. O sea, la definición de la cantidad de vuelos que hay en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en el AIFA se define técnicamente. No es una decisión subjetiva, es una decisión técnica a partir de la seguridad y del buen funcionamiento de ambos aeropuertos. Junto con Toluca, pues son los 3 aeropuertos más importantes de la zona centro, de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces las decisiones son técnicas. Todavía no se recibe por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos la notificación para ver a qué se refieren. Y en el momento que se reciba, pues se habla con las aerolíneas y también con el Departamento de Transporte, pero no tiene, digamos, un sustento en términos de que haya sido algo en contra de alguna aerolínea estadounidense. La decisión fue por seguridad y por la buena operación de los aeropuertos, y cualquier cambio tiene que ser una decisión técnica, no puede ser una decisión así nada más. Pero además está funcionando bien y se van a hacer todavía más adecuaciones a las aduanas y los recintos fiscales. En el caso del AIFA están funcionando bien, incluso mucho mejor que cuando funcionaban en la Ciudad de México. ¿Tendrá indicadores sobre el tema de la saturación que se habría descongestionado? Sí, con gusto le pedimos al secretario de Transporte, al secretario de CICT, a Jesús Esteva, que pueda venir para dar todos los... Sacaron un comunicado el sábado o el domingo
dando toda la explicación con fechas, etcétera. Pues sí, con gusto pueden venir a explicar, porque además recuerden que este año estamos haciendo una modernización del de la Ciudad de México. Se hizo una obra muy importante, me tocó como jefa de gobierno, porque la Terminal 2 del aeropuerto no estuvo muy bien construida, que digamos, porque es una zona de hundimientos del suelo por la sobreexplotación del acuífero. Entonces tuvo que hacer una intervención, no se notó porque siguió funcionando, pero fue una intervención muy importante. Me tocó a ver si por ahí encuentras alguna foto que subí a mis redes sociales cuando, a lo mejor Jesús Esteban la tiene, cuando estábamos construyendo o reforzando la Terminal 2, tenía oquedades de 1,5 metros y ya tenía problemas en las traves, en el suelo, de problemas pues estructurales. Entonces lo que se hizo fue rellenar con un cemento especial para que no hubiera problemas. Fue una obra como de 1 año, 1 año y medio, y con ello ya es segura completamente la Terminal 2. Y ahora se están haciendo principalmente algunas adecuaciones en trabajos en la red sanitaria y también en las fachadas para recibir el Mundial del próximo año. Okay. Van a ser los 2 aeropuertos, son oficiales para el Mundial para la Ciudad de México. Ok, Presidenta. Bueno, pasando a otro tema, ayer sesionó el Consejo Nacional de Morena en donde se aprobaron diversas modificaciones, justamente con miras ya a las elecciones de 2027 también. Preguntarle su comentario respecto justamente a la creación de este comité que va a revisar pues le toca las a Morena, incorporaciones. a mí ya no me corresponde. Es un asunto del partido. ¿Fue consultada al respecto sobre los temas que se propusieron? ¿O fue sugerencia de usted? No, es un asunto de Morena. Es un asunto de Morena. Okay. Bueno, y en otro tema ayer también Pero me parece bien, pues me parece bien que Morena esté pues mejorando cada vez. Entonces, pero son decisiones que toman el Comité Ejecutivo, el Consejo Nacional de Morena. ¿Usted ve necesario? Ayer uno de los mensajes que recalcaron tanto Durazo como alcalde fue este llamado a que no haya chantajes con ruptura del movimiento, porque también ven pues que hay figuras que persisten o que insisten en querer saltarse estos lineamientos que se hicieron con base en la sugerencia que usted presentó para el nepotismo y la no se adelanten a las campañas. Ya es cuestión de Morena. El movimiento está muy fuerte, va más allá de Morena, porque no es solo un partido político que representa lo que está viviendo hoy nuestro país, la gran transformación que estamos viviendo. Y tiene mucha fuerza el movimiento de transformación, mucha fuerza, y la fuerza está en el pueblo. Entonces, como partido político, Morena no se puede alejar del pueblo y de los sentimientos del pueblo de México. Eso es lo más importante, pero va mucho más allá incluso que el partido, y las decisiones de Morena, pues las toman ya su comité ejecutivo y su consejo. En otro tema, regresando al tema internacional, antes de que se me olvide, preguntarle sobre el tema del jitomate. Cuando se lanzó la advertencia de Estados Unidos sobre imponer este arancel, tanto usted como el secretario de Agricultura advirtieron que también México tenía procesos por dumping contra Estados Unidos. Sí, también los estamos revisando, los procesos. Y esta semana, espero que esta semana presentemos junto con las asociaciones las distintas opciones, tanto para jitomate como para el tema del ganado. Recuerden que el Plan México, como esencia, lo que plantea es fortalecer el mercado interno. Nosotros tenemos una economía, y va a seguir así, por la integración que tenemos con Estados Unidos. Una parte muy importante está dedicada a la exportación a los Estados Unidos, y va a seguir así porque la integración es mucha, en muchísimas áreas y en muchísimos sectores, pero también importamos mucho. Entonces el Plan México tiene que ver con disminuir las importaciones y fortalecer lo que se produce en México, pero también tener distintas opciones en términos de la exportación. Por ejemplo, en México se exportan animales, novillos, ganado,
y se importa carne. Entonces, pues es muy importante fortalecer en todo caso la producción también de carne en nuestro país para el mercado interno. Y como ello, igual el jitomate, pues el jitomate es de exportación y no podríamos, digamos, consumir todo el jitomate que se exporta. Además, Estados Unidos, como lo dijimos, va a seguir importando jitomate mexicano porque no tiene capacidad de producción para poder producir el jitomate que se consume. Y además la calidad del jitomate, que durante años además pues se ha ido mejorando para las necesidades de exportación. Entonces no van a poder sustituir el jitomate mexicano. Pero hay que dar otras opciones, sobre todo para los pequeños productores, de que puedan procesar el jitomate en México y también tener mercado interno. Todo ello es parte del plan. Entonces, pero todo está a revisión, todo. El objetivo nuestro, obviamente nosotros no queremos entrar en ninguna confrontación con el gobierno de Estados Unidos. No le conviene a nadie, tenemos que ser responsables en eso. También queremos que ellos respeten a México. Pero mi tarea fundamental como presidente es proteger al pueblo de México y a nuestra nación. Y se buscan las mejores decisiones para avanzar. Por cierto, salió que esto está muy bueno para los adversarios. La cifra del INEGI que salió, para los que dicen que vamos muy mal y que el crecimiento estimado de junio del 2024 a junio del 2025 es de 1.3%. Recuerdan que decían que este primer semestre iba, y en el mes es de 0.2%. Por supuesto que nuestro interés no solamente es el crecimiento, sino el desarrollo integral del país. Pero son buenos números, son buenos datos. Pero sobre estas sanciones, porque advertían que pues había un perjuicio contra el mercado en cuanto al pollo y las piernas de cerdo. Entonces, ¿sí se están analizando estas sanciones? Sí, todo se está analizando, sí. ¿Y han entablado algún tipo de diálogo para obtener alguna aclaración o diálogo con Estados Unidos respecto a estas? Siempre hay diálogo. ¿Han obtenido alguna respuesta que se les haya dado? Siempre hay diálogo y todo lo analizamos, todas las decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Pues lo mejor para el país, lo mejor para el pueblo y lo mejor también, pues, para que no se pierda ningún empleo. Entonces, pero todas las decisiones las analizamos todo el tiempo. Hoy tengo reunión con economía otra vez, con un equipo grande que analizamos siempre pues el tema de los aranceles, la relación con Estados Unidos, las reuniones que se tuvieron la semana pasada. Entonces todas las decisiones las analizamos, sus pros, sus contras, y buscamos siempre lo mejor para el país. Ok, bueno, en otro tema, ayer se realizó una nueva marcha contra la gentrificación aquí en la Ciudad de México. Usted ya había adelantado que se estaba buscando un acercamiento por parte de la SEDATU con el gobierno capitalino, saber qué avances hay al respecto y si hay algún planteamiento para atender esta situación. Ya lo informó la jefa de gobierno, estuvo ahí en la presentación la SEDATU, porque se estuvo trabajando con ellos, nos pidieron apoyo y ahí estuvimos. Para las propuestas que hicieron para atender sobre todo la necesidad de vivienda y de los altos precios de la renta en la Ciudad de México. Ahí estuvo SEDATU. Por cierto, aprovecho para sobre el tema de la marcha de ayer. Hubo algunos actos con los que no estamos de acuerdo y no vamos a estar de acuerdo nunca. Un grupo muy pequeño de una de las manifestaciones entró a Ciudad Universitaria, rompió los vidrios de una librería y quemaron libros. Los únicos que han quemado libros en la historia son los fascistas. Entonces, por supuesto que puede haber una demanda legítima, pero quemar libros en una institución educativa, eso debe ser condenable totalmente. Los actos de violencia. Y segundo, ¿cómo que quemar libros?
Eso no podemos solaparlo nadie en nuestro país. Lo único que muestra pues es una actitud, prácticas que solo pueden catalogarse como movimientos fascistas. ¿Y qué mensaje le da a los intolerantes? ¿Y qué mensaje le da a los pobladores que ayer durante la marcha pues manifestaron esta inquietud, sobre todo al sur de la capital, por el encarecimiento tanto de terrenos como de rentas? Hay una demanda legítima de incremento de las rentas en la Ciudad de México. Y la jefa de gobierno presentó 14 puntos, desde la construcción de vivienda en renta, la construcción de vivienda por parte de la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México para renta, que es una muy buena idea, hasta otros esquemas que eviten que aumenten las rentas más allá de la inflación, que ya estaba en la ley, pero que ahora pues están generando las condiciones para poder supervisar que en efecto no sea así. Entonces son varias propuestas de un plan integral que es muy bueno y que va a tener el apoyo del gobierno federal en lo que necesite. Ok. Y por último, Presidenta, hace unos días publicamos en La Razón que de acuerdo con los informes de la Auditoría Superior de la Federación, hay más de 102,000 millones de pesos correspondientes a observaciones no aclaradas por diferentes entes, tanto a lo federal como en el gasto federalizado de los estados y los municipios. Son observaciones que vienen desde el inicio del siglo, que son básicamente, pues sí, más de 100,000 millones de pesos perdidos, o que no aclarados más bien. En este contexto, preguntarle su postura al respecto y si ve necesario legislar, justamente porque uno de los problemas que se advierten en este tema es que no hay plazos fijos justamente para que los entes, las secretarías, las dependencias, pues aclaren qué pasó con este dinero que se les observa por parte de la auditoría. Bueno, sí hay plazos. Viene primero una observación de la Auditoría Superior de la Federación y luego vienen tiempos para poder aclarar las observaciones que se hacen. Si al final la auditoría considera que no fueron saldadas las observaciones, pues presenta tanto sanciones administrativas como incluso penales, denuncias en la Fiscalía. Entonces, no sé a qué se refieran en particular en los tiempos, pero he sido servidora pública en varios periodos de mi vida y cuando hay observaciones de la auditoría, uno tiene la obligación de responder en cierto tiempo, después viene un proceso para poder ver si realmente las observaciones fueron saldadas o no, y después de cierto periodo pues vienen las sanciones. Y también el funcionario público tiene derecho también a defenderse en ese proceso, pero hay tiempos, no sé si exactamente a qué se refieran con fortalecer esos tiempos o no. Y normalmente, como lo he explicado aquí, vienen observaciones y viene un periodo pues para solventarlas, porque muchas veces son observaciones normativas, que a lo mejor no se cumplió una norma, no se cumplió otra norma y no necesariamente tienen que ver con daño patrimonial. Pero bueno, los tiempos a lo que se refiere son el plazo justamente que se abre después de la aclaración y que finalmente pues termina en que si no se aclara pues el dinero queda ahí como perdido, porque estos más de 100,000 millones de pesos pues vienen de cuentas. No, pero la ley es muy clara. Si no se solventa la observación, se va o al Tribunal de Justicia Administrativa, que tiene después en fin, al tribunal que tiene que seguir la sanción y también se presenta en su caso denuncia penal. Entonces no es que queden perdidos, sino que quedan en denuncia y ahí el funcionario o el que haya sido funcionario público debe devolver los recursos o si no, pues hay delito penal. ¿Sugeriría algún mecanismo, alguna modificación para robustecer el tema de las auditorías, sobre todo el de aclaración, porque finalmente pues se sigue perdiendo dinero? Pues que lo revise Raquel Buenrostro, que ella nos informe. Presidenta. Sí. A ver, por acá, a ver acá. Es que... Buenas tardes, presidente. Buenos días, perdón. Buenos días. Julio Omar Gómez, de Medios del Pacífico. Presidenta, es algo importante las mujeres hoy en la actualidad y en el Diario Oficial de la Federación pues ya salió el decreto
sobre el himno, el reconocimiento de las mujeres del himno nacional, y quisiera preguntarle a la secretaria Citlali si nos puede dar mayor mensaje a lo que se refiere este cambio. Había, lo puede comentar Citla, pero había efemérides que solo eran para hombres. Ajá. Por ejemplo, ayer fue el de artículo 18. Sí, de Francisco Villa. Y está reconocido como efeméride oficial. ¿Qué quiere decir efeméride oficial? Pues es un calendario en donde se dice el 21 de marzo hay que conmemorar el nacimiento de Benito Juárez. Muy bien, entrando en materia, vamos a comenzar con uno de los temas que más ha generado conversación y, a decir verdad, bastante confusión entre ustedes. Para ilustrarlo mejor, hemos decidido tomar como punto de partida dos de las preguntas que nos han hecho favor de dejar en nuestros videos anteriores. Sentimos que estas dos preguntas resumen de manera muy completa la inquietud general que existe. Por un lado, nuestro amigo Martín Castillo Camacho nos comparte su experiencia directa y le agradecemos mucho por ello. Nos dice, y cito textualmente, yo pregunté en el Banco del Bienestar al cobrar mi pensión y le pregunté al cajero si era obligatorio cambiar el NIP y me dijo que no es necesario ni obligatorio. Agradecemos enormemente a don Martín por compartir esta vivencia, porque es una prueba directa y clara desde la fuente. Por otro lado, tenemos la pregunta de nuestra amiga Virginia, quien nos plantea lo siguiente. Ella nos comenta que va sola a cobrar su pensión y pregunta si, aún así, tiene que cambiar el NIP o el PIN. Como bien sabemos, NIP y PIN son términos que se usan para referirse a lo mismo, a ese número de identificación personal de 4 dígitos que protege su cuenta. La pregunta de Virginia es muy válida. ¿Es algo que debo hacer forzosamente? Y aquí es donde vamos a detenernos para aclarar este punto de una vez por todas, con toda la calma del mundo. Lo que le dijeron a nuestro amigo Martín en el banco es la verdad absoluta. Si ustedes, cualquiera de ustedes, se acerca a una ventanilla o a un empleado del Banco del Bienestar y le preguntan directamente, disculpe, ¿es obligatorio que yo cambie mi NIP? La respuesta que recibirán, y la respuesta correcta, es un rotundo no. Queremos que esto quede grabado con letras de oro en su memoria. No existe ninguna ley, ninguna regla, ninguna normativa que los obligue a cambiar su NIP. No es un requisito para seguir recibiendo su pensión, no es una nueva disposición del gobierno, no es absolutamente nada de eso. Entonces, ¿por qué hemos hablado de este tema? ¿Por qué lo hemos puesto sobre la mesa? La razón es muy sencilla y se basa en una sola palabra: seguridad. La invitación que les hemos hecho en videos anteriores para considerar un cambio de NIP no es una orden, es una sugerencia, una recomendación que nace de la preocupación por proteger lo que es suyo, por cuidar su dinero. Piensen en ello como ponerle un candado extra a la puerta de su casa. Quizás nunca nadie intente entrar, pero ¿no se siente uno más tranquilo sabiendo que tiene esa protección adicional? El objetivo es darles herramientas para que ustedes tengan un control aún mayor sobre su tarjeta del Banco del Bienestar. Les hemos puesto ejemplos muy claros y, lamentablemente, muy reales. Imaginen que ustedes, con toda la buena fe del mundo, le piden a un familiar, ya sea un hijo, una hija, un nieto o incluso a un vecino de confianza, que les haga el favor de ir al cajero a retirar su pensión. Para ello, naturalmente, tienen que entregarle su tarjeta y, por supuesto, su NIP. Esa persona va, realiza la operación y les entrega su dinero. Hasta ahí, todo perfecto. Pero, ¿qué sucede? Esa persona ya conoce su número secreto. Y aunque en el 99.9% de los casos no pasará nada, siempre existe ese pequeño riesgo. La vida da muchas vueltas. ¿Qué pasa si un día, por un descuido, se les extravía la tarjeta? ¿O qué pasa si, Dios no lo quiera, son víctimas de un robo y pierden su cartera? Si alguien encuentra esa tarjeta y, por azares del destino, es esa persona que conocía su NIP, el riesgo de que hagan un mal uso de su dinero es muy alto. Y esto no es un invento para asustarlos.
Es una realidad que, con mucha tristeza, hemos leído aquí mismo, en los comentarios que ustedes nos dejan. Hemos tenido casos de abuelitos y abuelitas que nos cuentan con el corazón en la mano como sus propios familiares, a veces sus propios hijos, han tomado su tarjeta sin permiso y han dispuesto del dinero porque ya se sabían el NIP. Es una situación terriblemente dolorosa y frustrante. Por ese motivo, y únicamente por ese motivo, es que les hemos sugerido la posibilidad de cambiar su NIP. Es una medida de precaución. Piénsenlo de esta manera. Si ustedes sienten una confianza absoluta en su entorno, si viven en armonía, si sus hijos son un apoyo incondicional y jamás han tenido un solo problema, entonces, sinceramente, no tienen por qué preocuparse ni por qué cambiar nada. No es necesario moverle a lo que funciona bien. Sigan como están, con la tranquilidad de que todo está en orden. Sin embargo, y aquí es donde les pido que hagan un ejercicio de honestidad con ustedes mismos, si ustedes evalúan su situación personal y detectan la más mínima señal de alerta, la más pequeña duda, entonces la recomendación sí es que tomen cartas en el asunto. A veces, como padres o abuelos, el amor nos ciega. No queremos ver los defectos en nuestros seres queridos, pero en el fondo de nuestro corazón, sabemos quién es quién. Sabemos si tenemos en casa a alguien que quizás es un poco abusivo, que ha tomado cosas que no le pertenecen antes, o que simplemente no es de fiar con el dinero. En esas situaciones, aunque duela, hay que ser realistas y protegerse. Y si deciden hacerlo, háganlo con discreción. No tienen que anunciarlo al mundo. No tienen que llegar a casa y decir, ya cambié el NIP, se acabaron tus travesuras. No. Es una acción personal y silenciosa. Ustedes van al cajero, hacen el cambio, y guardan su nuevo número en un lugar seguro, en su memoria. La próxima vez que necesiten ayuda para ir a cobrar, quizás puedan pedírselo a otra persona de más confianza. La decisión, al final del día, es 100% suya. Nadie puede obligarlos, pero la información está aquí para que ustedes, y solo ustedes, decidan qué es lo mejor para su seguridad y su tranquilidad. Ahora, pasemos a otro tema que también ha generado muchísimas preguntas y que es de vital importancia que comprendamos bien, porque representa el futuro de la identificación en nuestro país. Nos referimos a la nueva CURP con datos biométricos. Una de las preguntas más recurrentes que hemos recibido es, ¿dónde puedo tramitar esa CURP biométrica? Y, ligada a esta, viene la preocupación más grande, si no la tramito, ¿puedo perder mi pensión? Vamos a dedicar los próximos minutos a desentrañar este asunto con toda la claridad posible, para que no quede ni una sola sombra de duda. Primero, entendamos qué es esta nueva CURP. Visualícenla como una versión evolucionada, mucho más segura y completa, de la CURP que todos conocemos y utilizamos actualmente. Esta nueva versión, llamada CURP biométrica, jugará un papel tan fundamental en nuestra vida diaria como lo hace hoy nuestra credencial para votar, el INE. Tendrá ese mismo nivel de importancia y validez oficial. La gran diferencia es que incorporará datos que son únicos e irrepetibles para cada persona, nuestros datos biométricos. Esto incluye nuestras huellas dactilares y, posiblemente, otros elementos como el iris de nuestros ojos. Ahora, respondiendo a la pregunta de dónde se puede tramitar, es crucial que sepan lo siguiente. Por el momento, este es un programa que se encuentra en una fase inicial, una especie de prueba piloto. Y esta prueba se está llevando a cabo exclusivamente en algunos municipios del estado de Veracruz. Para ser exactos, los lugares donde se ha comenzado a implementar este registro son Jalapa, Poza Rica, Misantla, Tantima y Coatzacoalcos. Es importante subrayar que, incluso en estos lugares, el trámite es completamente voluntario. No es obligatorio. Se está invitando a los ciudadanos de estas localidades a que, si lo desean, comiencen a obtener su nueva CURP biométrica. El objetivo de este programa piloto es afinar los procesos antes de pensar en una expansión a nivel nacional. Y quizás se pregunten, ¿por qué tanto énfasis en este nuevo documento? La razón es que la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, ha manifestado que una de sus prioridades es modernizar y asegurar los sistemas de identificación del país. Esto tiene dos propósitos principales, ambos increíblemente positivos. El primero es la seguridad. Contar con una base de datos biométrica nacional ayudará enormemente en situaciones que nadie desea pero que lamentablemente ocurren, como los casos de personas desaparecidas. Tener los datos biométricos de una persona puede acelerar de manera exponencial los procesos de búsqueda y localización. Es una herramienta poderosa para proteger a los ciudadanos. El segundo gran propósito, y aquí es donde la propia presidenta nos dio una explicación muy detallada, tiene que ver con la salud. Para que no haya ninguna duda y para que escuchen la información directamente de la fuente, quiero compartir con ustedes las palabras exactas de la presidenta. Pongan mucha atención, por favor.
Ella nos explica que el objetivo es construir una base de datos sólida, siempre protegiendo la privacidad de nuestra información personal, que pueda ser utilizada, por ejemplo, en investigaciones autorizadas por un juez, pero también, y de manera muy importante, para unificar nuestro sistema de salud. Nos pone un ejemplo muy claro y fácil de entender. El gran objetivo es que cualquier mexicano o mexicana pueda recibir atención médica en cualquier hospital público del país, sin importar si es derechohabiente del IMSS, del ISSSTE o del IMSS Bienestar. Se busca la universalidad real del acceso a la salud. Imaginen esto. Usted tiene su nueva tarjeta de identidad, su CURP biométrica. En esa tarjeta, además de su nombre y su CURP, podría venir información vital como su tipo de sangre. La presidenta mencionaba, por ejemplo, que ella es tipo A positivo. Incluso se está pensando en la posibilidad de incluir, de manera totalmente voluntaria, si una persona desea ser donadora de órganos, para facilitar y agilizar los programas de trasplantes. Entonces, con esa tarjeta, si usted, que es derechohabiente del ISSSTE, se encuentra de viaje en otra ciudad y sufre una emergencia, y el hospital más cercano es del IMSS, usted podría ser atendido ahí sin ningún problema. El IMSS, al atenderlo, usaría su CURP biométrica para identificarlo y saber que usted pertenece al ISSSTE. Posteriormente, de manera interna, el IMSS podría solicitar la compensación de los recursos utilizados al ISSSTE. Esta base de datos unificada facilita enormemente estos procesos administrativos, asegurando que la atención al paciente sea lo primero y lo más importante. Además, piensen en la utilidad de tener un expediente médico electrónico único. Cada vez que vamos a un doctor nuevo, tenemos que llenar un formulario con nuestro historial, qué enfermedades tuvieron nuestros padres, de que nos han operado, a que somos alérgicos, qué medicamentos tomamos. Si toda esa información estuviera ligada de forma segura a nuestra CURP biométrica, cualquier médico que nos atienda en una emergencia podría acceder a ella al instante y saber, por ejemplo, que somos alérgicos a la penicilina, lo cual podría salvarnos la vida. Como ven, el propósito de esta CURP biométrica es facilitarnos la vida, es darnos más seguridad y mejorar los servicios públicos a los que tenemos derecho. Por lo tanto, mis queridos amigos, es fundamental que no se dejen engañar. No permitan que les metan miedo ni que les vean la cara. Van a escuchar y a leer, sobre todo de medios opositores o de esas cadenas de desinformación que circulan en redes sociales, un sinfín de mentiras. Les dirán que con esta nueva CURP el gobierno los va a tener más vigilados, que van a revisar sus celulares, que les van a robar su identidad, y la mentira más grande y perversa de todas, que si no tramitan esta CURP, les van a quitar su pensión o les van a cancelar sus programas sociales. Todo eso es absoluta y totalmente falso. Ya lo escucharon directamente de la presidenta. Los objetivos son claros y son para nuestro beneficio. Por un lado, la seguridad, tener un método eficaz para encontrar a personas extraviadas lo más pronto posible, y por otro lado, la salud, crear un historial médico unificado que mejore la calidad de la atención que recibimos. Así que, para eso es la CURP biométrica. Espero de corazón que esta explicación tan detallada les haya servido para entenderlo a la perfección. Y para que lo tengan aún más claro, les comento que el diseño que se está manejando, el que posiblemente veamos cuando este documento sea una realidad nacional, es muy similar al de una credencial. De hecho, se espera que tenga la misma validez como identificación oficial. Si un día pierden su INE, podrían identificarse sin problema con su CURP biométrica, de la misma manera que hoy pueden usar su pasaporte o su licencia de conducir. Y reitero una vez más, para que no quede ninguna duda. Actualmente, el trámite solo se está realizando, de forma voluntaria, en Jalapa, Poza Rica, Misantla, Tantima y Coatzacoalcos, en el estado de Veracruz. Si por casualidad alguno de ustedes nos está viendo desde alguno de estos municipios y tiene la curiosidad de iniciar el trámite, les informo los requisitos que están solicitando. Necesitarán llevar una identificación oficial vigente con fotografía, puede ser su credencial para votar, pasaporte o cartilla militar, su CURP actual, es importante que en la parte de abajo diga certificada por RENAPO, que es el Registro Nacional de Población, y una dirección de correo electrónico. Este punto del correo es muy importante. No debe ser un correo nuevo que acaban de crear, sino uno que usen con regularidad y cuya contraseña conozcan bien. Si no tienen uno, es un buen momento para crearlo con ayuda de algún familiar de confianza y guardar los datos en un lugar seguro, porque será un medio de comunicación oficial muy importante. En el caso de que quieran tramitarla para un menor de edad, el padre o tutor legal deberá presentar su propia identificación y la CURP tanto del menor como la suya. Como ven, el proceso es muy serio y busca garantizar la identidad de cada persona. Se tomarán sus huellas digitales y es probable que también realicen un escaneo del iris de sus ojos. En cuanto tengamos más detalles sobre el proceso exacto, se los haremos saber de inmediato. Para ir cerrando y reforzando los puntos clave, quiero volver brevemente a la pregunta sobre el NIP,
porque me parece de suma importancia que se vayan de aquí con total certeza. La pregunta de nuestro amigo que fue al banco y le confirmaron que no es obligatorio cambiarlo es la prueba más clara. No se sientan presionados a hacerlo. La única razón para considerarlo es si ustedes, en su fuero interno, sienten que su tarjeta y su dinero no están 100% seguros. La recomendación de cambiar el NIP nació de escuchar sus propias historias, de leer con tristeza cómo algunos adultos mayores han sido despojados de su pensión por personas cercanas que abusaron de su confianza. Hemos leído casos de quienes van al cajero con la ilusión de retirar su apoyo de, por ejemplo, 6,200 pesos, y se encuentran con la terrible sorpresa de que en su cuenta solo quedan 100 o 500 pesos. Al revisar los movimientos, ven retiros en cajeros que no reconocen, y la única explicación posible es que alguien que conocía su clave secreta, su NIP, su PIN, hizo un mal uso de ella. Para evitar ese dolor de cabeza, para blindar su tarjeta, es que se sugiere, solo se sugiere, hacer ese cambio. Es una decisión personalísima. Y con esto, quiero reiterarles que este canal es su casa. Quiero leerlos, quiero saber qué piensan, si esta información les fue útil, si tienen más dudas. Ya vieron que aquí no nos guardamos nada. Cuando ustedes preguntan, nosotros respondemos. Para eso estamos, para eso creamos este espacio de información, para que ustedes puedan preguntar con total libertad, sin quejas y sin prisas. Les recuerdo una vez más, lo que ustedes pregunten aquí, se contestará 1, 2, 3, las veces que sean necesarias hasta que todo quede perfectamente claro. Así que, por favor, manden sus preguntas, compartan sus inquietudes. Sin más por el momento, me despido, no sin antes agradecerles profundamente por su tiempo y su confianza. Nos veremos muy pronto en un próximo video, con más información, con más noticias que ustedes necesitan saber para su tranquilidad y bienestar. Cuídense mucho y hasta la próxima.